El día de hoy, te revelaremos las sectas y sociedades secretas más influyentes, misteriosas y peligrosas, que seguramente alguna vez has escuchado, pero te ha dejado con miles de preguntas y dudas. Acompáñanos en este viaje. Sin duda existen grupos que de manera secreta operan en el mundo, algunos ya forman parte del conocimiento colectivo, pero otros son un misterio para la mayor parte de la población, y si bien conocemos sus nombres y algunos símbolos, su organización y líderes siguen siendo un enigma, incluyendo una que ya se encuentra extinta en su totalidad, y que terminó con un trágico final que sin duda te dejará sin aliento. Quédate hasta el final. Número 1. El Orden de los Illuminati o Iluminados. La Orden de los Iluminados o los Illuminati eran una sociedad secreta formada en Baviera, ahora parte de la Alemania moderna, que existió desde 1776 hasta 1785. Sus miembros originalmente se referían a sí mismos como perfectibles. El grupo se inspiró en los ideales de la Ilustración y fue fundado por el profesor de Derecho Canónico, Adam Weishaupt. Él quería promover la educación de la razón y la filantropía, y oponerse a la superstición y la influencia religiosa en la sociedad. Weishaupt buscó cambiar la forma en que se administraban los estados en Europa, eliminando la influencia de la religión en el gobierno y brindando a la gente una nueva fuente de iluminación. Se cree que la primera reunión de los Illuminati de Baviera se llevó a cabo en un bosque cerca de Ingolstadt, el 1 de mayo de 1776. Ahí, 5 hombres establecieron las reglas que regirían la orden secreta. Con el tiempo, los objetivos del grupo se centraron en influir en las decisiones políticas y alterar instituciones como la monarquía y la iglesia. Algunos miembros de los Illuminati se unieron a los masones para reclutar nuevos miembros. En 1784, Karl Theodor, duque de Baviera, prohibió la creación de cualquier tipo de sociedad no autorizada previamente por la ley y al año siguiente aprobó un segundo edicto que prohibía expresamente a los Illuminati. Durante el arresto de presuntos miembros de los Illuminati, se encontraron documentos comprometedores que defendían ideas como el ateísmo y el suicidio, así como instrucciones para realizar abortos. Eso cimentó la creencia de que el grupo era una amenaza tanto para el Estado como para la Iglesia. Después de esto, la Orden de los Iluminados parece haber desaparecido, aunque algunos creen que continúa viva. Además de estar asociado con la masonería, también se ha relacionado con los Illuminati como símbolo del control y vigilancia del mundo por parte del grupo. Desde el momento en que se disolvieron, las teorías de conspiración sobre los Illuminati comenzaron a afianzarse. El símbolo relacionado a los Illuminati es el ojo de la providencia, también llamado el ojo que todo lo ve, es parte de estos gráficos que desatan múltiples interpretaciones. El ojo de la providencia es una especie de imán para los teóricos de la conspiración porque parece estar escondido y a la vista de todos al mismo tiempo. No solo aparece en innumerables iglesias y edificios masónicos en todo el mundo, también está en el billete de $1 estadounidense y en el reverso del Gran Sello de Estados Unidos. Se puede decir que se trata de una inclusión extraña y llamativa para un símbolo de Estado. En combinación con la pirámide, es un emblema que puede sugerir un culto antiguo y esotérico. Muchos nos hemos preguntado, ¿cómo se puede formar parte de los Illuminati, y cuáles son los rituales de iniciación? Hemos podido recaudar testimonios de testigos que han presenciado lo que llaman el teatro de inmersión. Para unirse a los Illuminati, tienes que contar con el pleno consentimiento de los otros miembros, poseer riqueza y tener una buena reputación dentro de una familia adecuada. Además, había un sistema jerárquico para la membresía Illuminati. Después de ingresar como novato, te graduabas como un Minerval y luego, un Minerval iluminado, aunque esta estructura se volvió más complicada, requiriendo 13 grados de iniciación para convertirse en miembro. Para formar parte de ellos, se prepara una gran fiesta llamada The Illuminati Ball. Se pasa recogiendo a cada miembro y sus invitados en una gran limusina y son llevados a una dirección desconocida para todos. Poco antes de llegar, requisan los teléfonos de todos los presentes y al llegar al destino, ya los esperan los anfitriones, el Rey Cerdo y su esposa, llamados así por las máscaras que cubren sus cabezas. Al llegar son recibidos por bailarines de fuego, una especie de acróbatas que ilumina su camino en la noche, y un hombre con máscara de ratón que va colocando sobre sus manos una espada, mientras recita un juramento por el que se comprometen a guardar con cauteloso secreto todo lo que allí tenga lugar. Después de esto,
Cada participante debe elegir un animal, que corresponderá con la máscara que llevará toda la noche, y definirá los rasgos de la personalidad de cada participante, lo que también será decisivo en el transcurso de la fiesta. A partir de ese momento, la experiencia dependerá de lo que vivan y cómo lo vivan. Toman sus propias decisiones sobre la manera de interactuar con el entorno y la actitud que tengan. Pueden tener una actitud cortés, mística e incluso pueden hacer maldades. La experiencia de cada huésped será diferente en base a esto. Durante la cena, se van conformando grupos, en base a los animales que habían elegido al inicio, y llegado un momento, 2 trapecistas comienzan a descender del techo con lianas de seda roja, un show espectacular para los comensales. Según avanza la noche, comienzan a circular rumores de todo tipo, se habla de sacrificios humanos llevados a cabo por los líderes de cabeza de animal, y deben tomar decisiones sobre la lealtad hacia ellos. También es usual ver bailes privados en algunas habitaciones. The Illuminati Ball está inspirado en una de las fiestas más extrañas que se conocen en las últimas décadas, la organizada en 1972 por los Rothschild, una familia de la élite estadounidense que organizó una especie de cena mística en la que se encontraban invitados como Audrey Hepburn o Salvador Dalí. Hay documentos gráficos de este misterioso evento, en el que se ven a los invitados con vestidos de gala y máscaras un tanto grotescas, con varias caras o con cabezas de animales de taxidermia. Muchos teóricos de la conspiración han elucubrado sobre el simbolismo de esta fiesta y su posible relación con los Illuminati. El castillo donde tuvo lugar la fiesta estaba iluminado de rojo, en referencia a los rituales satánicos que tendrían lugar en el interior, y durante la cena, las mesas se llenaron de muñecos desmembrados para representar los sacrificios humanos. En la actualidad, muchos artistas y celebridades han sido relacionadas con los Illuminati, y al paso del tiempo, también han salido a la luz supuestas conspiraciones orquestadas por ellos. Como por ejemplo, un video muy viral donde se ve que el actor, Jim Carrey, hace referencia a los Illuminati, mientras hace un gesto con las manos y la lengua. Junto con el contenido audiovisual aparece en el texto, Jim Carrey expone a los Illuminati y este mensaje le costó la vida a su novia. O la teoría de que la princesa Diana fue asesinada por los Illuminati. También otra de las teorías conspirativas de los Illuminati señala que son seres de otro planeta y adoptan forma humana y dirigen el mundo. Dentro de este grupo, según esta teoría, estaría Barack Obama, George Bush, Hillary Clinton e Isabel II, entre otros. Algunas personas creen que los Illuminati controlan el mundo de hoy, y sugieren que los Illuminati son una élite secreta que manipula eventos mundiales para sus propios fines. Se les atribuye influencia en gobiernos, medios de comunicación y finanzas globales, entre otros aspectos de la sociedad. La mayoría de los historiadores y expertos consideran las teorías modernas de conspiración sobre los Illuminati como infundadas y sin base en evidencia sólida. A menudo se basan en malinterpretaciones de la historia y en especulaciones sin fundamentos. Internet está repleto de páginas dedicadas a los Illuminati, en los que mencionan a algunos miembros, entre ellos, Bono, Bill Gates y Jay-Z. Además, se dice que han firmado un pacto oculto que los vincula con un plan perverso para dominar el mundo. En resumen, los Illuminati siguen siendo un tema de interés para quienes creen en teorías de conspiración, pero no hay evidencia creíble que respalde las afirmaciones de su existencia como una poderosa élite secreta en la actualidad. Número 2. Las logias de los masones. El origen de la masonería se remonta a la Edad Media Europea, donde existían los francmasones. Estos dominan el arte de construir catedrales y guardan celosamente los secretos de las construcciones, los que eran enseñados en cofradías denominadas logias. Esta sociabilidad y normas secretas fueron aprovechadas por personas cultas de ideas renacentistas y críticas del catolicismo dominante en la cultura para agruparse e intercambiar ideas. Con el tiempo 4 logias se unieron en Londres para fundar la Gran Logia de Londres, el 24 de junio de 1717. Unos años después, en 1723, se redacta la primera constitución masónica, donde quedan establecidas las normas y ritos simbólicos de la institución, especialmente la tolerancia religiosa. Su carácter laico y racionalista, propio de la Ilustración, le significó ser condenada por la Iglesia Católica, la que a través de encíclicas y el derecho canónico, la ha condenado como obra del diablo y peste impura, prohibiendo a los católicos su pertenencia a la masonería, y a los masones, las honras fúnebres de la Iglesia y la sepultura católica.
puede ser masón toda persona de espíritu libre, ajeno a prejuicios y dogmas de toda índole, y que cuente con las condiciones culturales y morales que le permitan avanzar en el proceso de construcción de su personal y proyecto de realización individual. La creencia en un poder superior ha sido, históricamente, un requisito para unirse. Los masones creen en la perfectibilidad del hombre, en el desarrollo integral de todos los potenciales de los que está dotado el ser humano. Cree en la fuerza de la razón, como herramienta esclarecedora de la verdad y del sentimiento fraterno, como herramienta de cohesión, para que los seres humanos se potencien, complementando sus individualidades, sensibilidades y su pensamiento. Estos promueven entre sus miembros la búsqueda incesante de la verdad, sin ningún tipo de fórmulas ni exclusivismos. Sus miembros tienen plena libertad para encauzar su búsqueda de acuerdo a sus personales e íntimas convicciones, con la finalidad de liberarse las ataduras de la ignorancia, del prejuicio y del dogma de las apariencias, comprendiendo el propósito de la existencia y así con ello dotar de sentido a la vida. Como institución universal, la masonería practica un humanismo abierto que exalta la tolerancia y rechaza toda afirmación dogmática y todo fanatismo, alejando de sus templos las discusiones de política partidista. En sus filas se encuentran miembros de distintas colectividades sociales y políticas, conviviendo en sana fraternidad y practicando la más pura tolerancia. Datos importantes y curiosos de los masones son que usan delantales o mandiles masónicos, que se remontan a la teoría de que la masonería evolucionó a partir de los canteros que los usaban para protegerse durante el corte de las piedras. La masonería segrega a hombres y mujeres en distintas logias. Hacen los mismos rituales, las mismas ceremonias, pero están completamente separados. Sin embargo, alrededor de toda esta fraternidad y hermandad, también están rodeados de misterios y secretos. Estados Unidos ha tenido 14 presidentes del gobierno masones. Durante el mandato de George Washington, la masonería se convirtió en credo de la nueva nación americana. La Iglesia mormona, la mafia siciliana o el Ku Klux Klan le deben sus orígenes a la masonería. Durante mucho tiempo, los francmasones han aspirado a vivir según un código de tolerancia religiosa y racias, democracia, cosmopolitismo e igualdad ante la ley. Ideales que no siempre se han cumplido, ni dentro de la masonería, ni en los distintos grupos que nacieron a raíz de ella. El secretismo y el misterio de la orden ha llevado a muchas personas a lo largo de la historia a temerla. Desde principios del siglo XIX, las conspiraciones masónicas no han pasado nunca de moda y van desde lo inquietantemente plausible hasta lo excéntrico. Por ejemplo, se dice que los masones envenenaron a Mozart. También, que Jack el Destripador era masón y sus compañeros borraron su rastro. Los masones fueron los artífices de la Revolución Francesa, la unificación de Italia, la caída del Imperio Otomano y la Revolución Rusa. Estas son algunas de las teorías de conspiración más famosas ligadas a los masones. Algunos de estos mitos son inofensivos, pero otros son muy peligrosos. Mussolini, Hitler y Franco sospechaban que los masones eran conspiradores y asesinaron a miles de ellos. Los comunistas siempre han visto a la masonería como una camarilla burguesa y maliciosa, y aún está prohibida en la República Popular China. El mundo musulmán también atesora una sólida tradición de paranoia antimasónica, solo está permitida en Líbano y Marruecos. Obviamente las logias también han sido en ocasiones nidos de personas sin escrúpulos, de intrigas y complots, así que no todas las teorías y sospechas que despiertan son erróneas. Es difícil proporcionar una cifra exacta de la cantidad de masones que existen en la actualidad, debido al carácter discreto de la organización y a las variaciones en la membresía a lo largo del tiempo y en diferentes países. Estimaciones sugieren que hay millones de masones en todo el mundo, distribuidos en diferentes logias. La membresía ha fluctuado a lo largo de los años, con periodos de crecimiento y declive, influenciados por factores sociales, culturales y políticos. Número 3. La secta El Templo del Pueblo. El Templo del Pueblo fue una agrupación religiosa fundada en los años 50 y liderada por un llamativo personaje que pasaría del anonimato a las portadas de los periódicos y las listas de las agencias de inteligencia estadounidenses, Jim Jones. Este admirador de Jesucristo y de Lenin pasó muchos años intentando recaudar dinero para poder fundar su propia iglesia, y para ello se dedicó a las más variadas actividades. Aunque comenzó defendiendo unos principios cristianos, la organización de Jan se acercaba más a una comuna socialista en la que se produjo, curiosamente, una integración racias. El discurso del líder emanaba tal atractivo que fascinaba a los potenciales adeptos.
Estos pasaban por una fase de lealtad que se convertía en idolatría, hasta derivar en un fanatismo radical. El poder que había adquirido, se vio reflejado en una paranoia en la que Jans veía enemigos por todas partes e incluso llegó a afirmar que en 1967, habría una hecatombe nuclear que destruiría el planeta. Esta manía persecutoria hizo que, sintiéndose vigilado por el gobierno estadounidense, decidiera trasladar la secta del Templo del Pueblo, desde California a un remoto lugar de Guyana, país en el noroeste de América del Sur, para evitar el acoso de la CIA y el gobierno. En esta granja de más de 100 hectáreas en plena selva suramericana, fue donde Jim Jans creó su proyecto agrícola del Templo del Pueblo, que bautizó con el nombre de John Stone, en su propio honor. La popularidad de Jans, que llegó a financiar programas médicos y de ayuda social a través de su iglesia, había crecido enormemente desde sus orígenes, y en 1978, había en Johnstone más de 900 personas. Muchos miembros del Templo del Pueblo fueron a Guyana realmente convencidos de que sería como Jans les había prometido, un paraíso socialista. Pero lo que encontraron fue un campo de trabajo forzado en el que todos los miembros, incluyendo a los niños, tenían que criar animales y recolectar comida para el proyecto agrícola de Jans, y bajo la vigilancia constante de guardias armados llamados la Guardia Roja de Jim Jans. A las pocas semanas de su llegada, la comunidad ya tenía problemas graves de diarrea y fiebres altas. Las descabelladas prácticas de Jans iban desde el drogar a los miembros o hacerles reconocer legalmente a sus hijos como hijos de Jans, hasta lo que él llamaba las noches blancas. Se trataba de simulacros de ataque contra Johnstone, en los que Jans daba a elegir entre luchar hasta la muerte o quitarse la vida de forma masiva como un acto revolucionario. Animados por Jans, la gente elegía el suicidio colectivo. Al final del simulacro, se les daba un agua que no tenía ningún veneno, pero que algún día lo tendría. En octubre de 1978, las denuncias sobre abusos en Johnstone y el caso de una pareja que había abandonado la secta y que estaba intentando recuperar a su hijo, que Jans afirmaba que era suyo, llegaron a los oídos del representante a la Cámara por el estado de California, Leo Ryan. El 14 de noviembre de 1978, el congresista estadounidense Leo Ryan viajó a la ciudad en compañía de periodistas y residentes propios del sitio, con el objetivo de constatar si eran ciertas las acusaciones que afirmaban los lavados de cerebro, los fraudes, consumo y tráfico de drogas y armas. Ryan entrevistó a varios habitantes de la zona y estos, al saber de su partida, le pidieron que les ayudase a salir de la secta. Jim Jans, al enterarse, se lo tomó como una traición, y también dio pie a conflictos con los miembros más radicales de la secta. El congresista se fue del pueblo junto a 14 desertores de la misma. Esto ocasionó que cuando estaban en camino a la pista de aterrizaje de Puerto Kaituma, Leo Ryan fue atacado junto a sus acompañantes, 3 periodistas y un exhabitante de la secta, ocasionando sus muertes. Tras los asesinatos de los líderes por parte de los seguidores de Jans, que asustado, mandó a reunir a todos los integrantes de su comunidad, reiterando que las amenazas al paraíso eran reales. Entonces, él pronunció el discurso que desataría la tragedia. Hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo, hemos tenido una buena vida, y hemos sido amados, acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía, sentenció. Por consiguiente, las enfermeras que trabajaban en la secta, comenzaron a entregar frascos llenos de cianuro mezclados con jugo de uva, y se dieron a todos los integrantes del culto. 913 personas, de entre ellas 276 niños, murieron esa noche al ingerir un zumo de frutas mezclado con cianuro, en lo que los medios de la época llamaron el mayor suicidio colectivo de la historia. Grabaciones halladas posteriormente apuntan a que muchos miembros no estaban conformes con la idea del suicidio, y que o bien fueron obligados o se disparó contra aquellos que se negaron a ingerir el veneno. Jim Jones, el líder de la secta, fue encontrado muerto sobre su trono entre 2 cuerpos, y con un disparo en la cabeza. Se desconoce si la herida fue infligida por él mismo o si ordenó a alguien que lo matara. Cuando las tropas guyanesas llegaron a Johnstone y encontraron aquel sembradío de cadáveres, comenzaron a contarlos. La primera cifra de suicidas que llegó al mundo fue de poco más de 500. Pero en las horas siguientes, cuando empezó la lenta tarea de remoción de los cuerpos, los militares guyaneses descubrieron que debajo de los cadáveres contados a la ligera, yacían muertos los chicos de la secta, muchos de ellos bebés, a los que sus padres habían asesinado antes de lanzarse ellos mismos al abismo de la muerte.
Para cuando la cifra de 913 suicidas se hizo real, ya la Infantería de Marina de Estados Unidos llegaba a Guyana con un contingente militar dispuesto a hacerse cargo de todo. Casi todos los muertos eran ciudadanos americanos. Actualmente no se tiene conocimiento de la existencia de creyentes y fieles a lo que el pastor Jim Jones promulgaba, por lo que podríamos afirmar que con el suicidio colectivo del 18 de noviembre de 1978, acabó con el templo del pueblo de los discípulos de Cristo. Las sectas son grupos que a menudo ejercen un control extremo sobre sus miembros, manipulándolos emocionalmente y limitando su libertad personal. Suelen caracterizarse por líderes carismáticos que imponen una ideología rígida y una estructura jerárquica estricta. Estas sectas pueden involucrarse en prácticas abusivas físicas, psicológicas o sexuales, y a veces promueven creencias extremistas o apocalípticas. Estas sectas y sociedades secretas que hemos relatado son consideradas las más conocidas y que han tenido gran popularidad en la era moderna, ya que nos muestra el poder que puede llegar a tener un grupo de personas, su influencia en el mundo, y como si se sale de control, pueden llegar a tener un fatídico final. Ahora, ¿usted qué opina sobre estas sectas y sociedades secretas? ¿Cree que aún siguen existiendo, o cree que en la actualidad existan muchas más? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de Relatando Historia.